Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí anticipándonos ya las fiestas. El último mes del año. Estamos a veces a las corridas, pensando qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, haciendo, digamos, un pensamiento de todo lo que ha pasado y de todo lo que proyectamos, ¿no? También. Bueno, vamos a nueva visión de este programa que ustedes ya están tan acostumbrados a verlo. Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que nos ha pasado a los argentinos. Espero que les agrade el programa. Vamos también a agradecer a Mirta Navarro por el cuadro, a saludar a Raúl, a Emanuel. También está acá Paola. ¿Está Paola todavía? Estaba Paola. Toda la gente del noticiero está. Está Santiago, también lo vi por ahí, si no me equivoco. Y por supuesto, quien no puede faltar nunca es nuestro director, ¿no? El señor Federico Chaperón. Buenas noches a todos, espero que lo pasen lindo, espero que les guste el programa de hoy y además también que les interese lo que nos va a contar el invitado de hoy. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos. Bueno, amigas y amigos, ya les voy a presentar al invitado de hoy, pero antes les digo, voy a presentar el catering de hoy, las delicias que nos ha enviado Panadería y Confitería El Molino para compartir con mi invitado. Exquisiteces, realmente. Estas delicias las vamos a compartir mientras tomamos el cafecito. El invitado de hoy es nada más y nada menos que el profesor Aníbal Vega. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Señora. Muy bien, por suerte, gracias por su invitación. No. Es importante que usted esté acá porque casualmente, ¿sabe por qué lo convoqué? Para hablar sobre la democracia. Perfecto. Para hablar sobre la restauración de la democracia. Esta semana fue una semana que festejamos los 35 años de democracia, como yo digo, la nueva democracia, la vuelta a la democracia, porque muchas veces tuvimos democracia, y con presidentes, como estuvimos hablando hace un ratito, Exacto. con presidentes honestos, muchos honestos y muchos deshonestos. Sí, también hemos tenido los dos. Los dos. Los dos casos. Realmente. Y en la época que vamos a hablar del doctor Alfonsín, por supuesto, en esa época fue una época brava, porque los militares todavía tenían mucho poder. Sí, el militarismo, prácticamente como se le llamó por algunos estudiosos, prácticamente se convirtió en una especie de amo, por decirlo así, de la situación política. Uh-huh. Yo me acuerdo que el doctor Carlos Andrés Escudé, que tiene vinculaciones Lo conozco, con Carlos Dolores, Escudé. porque es casado con Con una una- hija de César Miguel Lamadrid, Exacto. un muy querido amigo y profesor también, que disertó un día acá en Dolores, justamente, Sí. y mencionó una cosa que no cayó muy bien en la gente, pero dijo la verdad.
Y a veces las verdades un poco duelen. Duelen. Y entonces mencionó que dijo que habían fracasado en 3 aspectos los militares, dijo. Fracasaron cuando tomaron el poder porque tuvieron que llamar a elecciones, o sea, lo político. Fracasaron en lo económico porque desde el poder quisieron encauzar la economía y no lo lograron. Y había sucedido el caso ya Malvinas. Sí. Entonces dijo, y con la invasión de Malvinas, que es su profesionalismo, también fracasaron en ese aspecto. Y verdaderamente tenía razón. Hay un libro muy ágil del doctor Félix Luna, que se llama Golpes Militares y Salidas Electorales. Y hace una especie de gimnasia de cada uno de los puntos o de los aspectos. Sí. Yo traje, así de forma ilustrativa, creo que el señor director nos va a ayudar, en el diario La Nación, del martes 10 de diciembre de 2013, o sea, cuando se conmemoraron los 25 años de la democracia, estamos hablando de 10 años atrás, los presidentes que tuvo el proceso de la nueva democracia, como la llama usted, que son estos presidentes en la que el último está protagonizado por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, faltaría el actual presidente Macri, donde hay algunas figuras, como justamente esta figura que estuvo prácticamente horas o un día en el gobierno, Eduardo Oscar Camaño, del 1 de enero de 2002 al 1 de enero de 2002, porque transitoriamente ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados, que por ley de acefalía le correspondía cuando se produce prácticamente la renuncia y la caída política de la Rúa. Que ahí tuvimos un lapso bastante confuso, donde hubo 2 o 3 presidentes durante una semana, que finalmente la asamblea, como se le llamó a la convocatoria de las 2 cámaras, en 2002 resolvió designarlo al doctor Duhalde, Eduardo Duhalde, como presidente de la Nación. Aquí está prácticamente todo el grupo que compuso el nuevo prácticamente periodo. ¿Qué cosa lo que ocurrió en ese momento? Me acuerdo que estuvo el Adolfo, como le digo yo. El Adolfo, cuando dijo, no vamos a pagar la deuda interna, no vamos a pagar nada. Acá, en quinto término. Sí, y cuando asumió, en el Congreso se cantó la marcha peronista. Sí, fue una cosa que... Una cosa tan especial. No me olvido de esos casos. Sí, yo tampoco. Son casos muy especiales. Porque festejar un default es una contradicción. Porque un país que entra en cesación de pago no puede en ningún momento ser un acto festivo. Sin embargo, tenemos esas cosas los argentinos a veces. Por eso la democracia, que nos cuesta, la actual democracia o la nueva, como le llama usted, democracia restaurada, cuesta mantenerla. Sí, que cuesta. Y al doctor Alfonsín le costó mucho. Sí, el primer presidente de la nueva democracia. De la nueva democracia le costó, hizo mucho hincapié en sus discursos, en esta nueva democracia, me acuerdo que decía, con la finalidad de crear una conciencia en la gente, que estábamos transitando por un periodo en el cual todos nos podemos libremente expresar. Exacto. Y el gobierno de él fue un gobierno democrático. Totalmente. Porque permitió desplayarse a todo tipo de oposición. Sí. No se le prohibía a nadie hablar, pero vamos a decir que le costó mucho transitar. ¿Por qué? Porque todavía los militares tenían toda su potencia. Sí. Casualmente, en este esquema, este cuadro
aparecido en La Nación el lunes 8 de enero de 2001, Sí, en Política, el número 46.415, los golpes militares, historia del pasado. Acá están resumidos los golpes militares que se inician, desgraciadamente, el 6 de septiembre de 1930, derrocando a un gobierno democrático que tendría sus falencias. falencias, sus grandes defectos en ese momento, como hasta hoy se sigue discutiendo, pero que no era para derrocarlo. Una vez escuché a un profesor nuestro, cuando transitábamos el 5.º año en el Colegio Nacional, a los gobiernos se les derrotan con votos, no con botas. Exacto. Me acuerdo que dijo. Y a mí me quedó Grabado eso, porque es la verdad. Acá dentro de este esquema están los golpes militares de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976. Incluye el último, el 3 de diciembre de 1990, donde fracasa la intentona de los llamados cara pintadas, Sí, que coincide con lo que acaba de decir usted, que le costó al gobierno de Alfonsín poder justamente doblegar un poco ese, digamos, ese poder que no quería ceder. no. No digamos de todos los militares, sino Gran parte. Gran parte. Cierto sector. Ahora, yo digo, el coraje que tuvo, él quería ir solo a Campo de Mayo. Sí, no solo. lo dejaron. Sí, lo acompañó una persona, por supuesto, pero el coraje de este hombre de ir a enfrentarse, no enfrentarse, a dialogar. Sí, es muy distinto el enfrentamiento. Claro, y dialogó con los carapintadas y los escuchó, que es muy importante, el por qué ellos se habían levantado, porque no le habían pagado unas cosas, porque eran cosas prácticamente inherentes a lo que le sucedía a ellos como militares dentro de la cúpula militar, no era contra el gobierno. Dentro de la cúpula, sí. Exacto. Y al escucharlos llegó a un acuerdo. Muchos dicen que después vino y dice la casa está en orden. Realmente la casa estaba en orden porque él dialogó con las personas Sí. que estaban preocupadas por lo que les pasaba dentro de los, digamos, con los jefes militares, no contra el gobierno. Exacto, sí, fue una metáfora Exacto. que prácticamente prendió en toda la sociedad, porque lo entendió Sí. por lo sencillo justamente de la definición, pero era justamente lo que terminaba de pasar. Claro, terminaba de ocurrir. arreglamos las cosas sin sangre. Exacto, por Sí, suerte. Por suerte. Porque hemos sin tenido una sangre. historia Muy violenta sangrienta, sí, porque y sangrienta también. claro, porque después la gente dice, bueno, lo que pasó después la toma de un cuartel, ahora no se me viene a la memoria, me está fallando, no puede ser, pero no fueron militares, la tablada exactamente. La tablada, Gracias, ¿quién me lo dijo? Raúl. Fede, gracias Fede. El caso de la tablada fue terrible porque las personas que estaban haciendo ahí el servicio militar eran todos jóvenes, la Todos mayoría. jóvenes, sí. Había pocos oficiales. Yo me acuerdo porque mamá vivía en Aldo Bonzi y entonces nosotros de curiosos fuimos con mi esposo, pasamos por ahí después para ver qué sucedía. Si no tenían experiencia militar, No, pero aparte los agarraron porque eran dormidos. jóvenes que estaban en el servicio militar. Exacto, pero no eran militares contra militares, al contrario, eran otro tipo de gente los que estaban ahí, Sí. ¿no? Pero después tuvo el problema de Alfonsín, yo digo, es que el gobierno duró 6 años, duraba en ese momento, por eso ahora la cortaron a 4, porque en el 5.º año siempre había problemas con los gobiernos. Sí, por eso es que siempre se dice que el último gobierno constitucional completo de un presidente no peronista ha sido el de Marcelo
Torcuato de Alvear. Alvear. Ah, pero yo me levanto. Sí. Fue un señor. Un amigo mío se pone de pie. Sí, sí, porque realmente hablar de Marcelo Torcuato de Alvear, que los chicos no lo conocen. No, y hay un detalle muy interesante que no se difunde tampoco. Resultó, no me acuerdo ahora dentro de los 6 años, cuál año fue, porque él gobernó de 1922 a 1928, en que hubo unas cosechas récord, sobre todo en lino. Sí. Y por bolsa de cereales, por cotización de bolsa de cereales, el peso argentino empezó a subir y se colocó por encima del dólar. Sí. Atienda bien Que la escuchen audiencia, la por encima audiencia. del dólar, que no era la moneda internacional porque era la libra esterlina. en ese momento, Exacto. pero era una moneda muy poderosa el dólar. Sí. Se ubicó igual al dólar y durante 14 días consecutivos estuvo un poco más Arriba que el arriba que el dólar para luego descender a su valor real o su valor natural. por natural. decirlo así. Sí. Eso es un detalle que Muchos historiadores o muchos periodistas no lo saben. no lo saben. O no lo comentan. No. Está en Historia de la Nación Argentina, Sí. dirigida por Levene, donde están todas las historias de las presidencias. Una historia muy llevadera, muy linda, donde hay distintos historiadores que realizan su estudio sobre cada uno de los presidentes. No me acuerdo ahora cuál es el historiador que Habla sobre... Claro, que narra la presidencia Sí. de Alvear, pero da ese detalle, y yo me acuerdo cuando era alumno y estábamos cursando el 4º año, Historia Argentina 4, en aquel momento era la historia de las presidencias. Sí. Una historia muy linda, Sí. porque es una historia que nos sirve para entender las cosas que pasaron y que están pasando. Exacto. Y vamos a seguir hablando. Por eso comparto totalmente su criterio, en el sentido de que no se difunde, precisa más difusión Hoy sí. la historia argentina, Y- sobre todo la parte de las presidencias. Presidencia. Por la tele especialmente. Vamos a un corte, pero están pidiendo urgente. Perfecto. Enseguida volvemos y seguimos hablando de democracia. ¿Qué les parece? Frutería y verdulería La Central de Juan Daniel Pelerán, en Pueyrredón 230. Es donde encontrarán las frutas y verduras más frescas de Dolores. También sucursal en Alberdi y Echeverría. El teléfono 447304. Nextel 261*3492. Frutería y verdulería La Central. El Colonial Comidas para Llevar, en Pueyrredón 79, teléfonos 443451. Elaboración de pastas caseras, tartas y tortillas varias, bombas de papas, empanadas de todos los gustos, pollos al verdeo, al champiñón, a la portuguesa, al horno, con guarnición de papas, matambres tierrizado a la pizza, vacío, comidas light, menú del día. Entregas a domicilio. Haga su pedido al 443451. Estancia La Verónica, siempre apoyando al hombre de campo. Agropecuaria San Rafael, junto al pueblo y su cultura. Restaurant Parrilla Don Pedro. Parrillada, variedad de carnes, pastas, aves y exquisitos postres.
Delivery al 442298. Restaurant Parrilla Don Pedro, en Kramer y Aristóbulo del Valle. Cedería Tamaño, en Buenos Aires 65, teléfono 443871. Desde 1955, brindando lo mejor a su distinguida clientela. Además de telas de primera calidad y sus mejores marcas en lencería, brindan también acolchados, mantelerías, sábanas, toallas y cortinería. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Cedería Tamaño, siempre a su servicio. Laboratorio de Análisis Clínico de la doctora Vanessa Turioni, en San Martín 645. Se realizan todo tipo de análisis clínico, también se asisten a obras sociales. Para pedir turno, tienen que llamar al 02245 15 40 40 91. Center Pizza, la mejor pizzería de Dolores, que hacen unas exquisitas pizzas a la piedra. Y además, unas empanadas deliciosas. Center Pizzas, ustedes los van a encontrar en Echeverría, esquina Pueyrredón. Haga su pedido llamando al 442647, porque hacen envíos a domicilio. Centro Electrónico, usted ya nos conoce. Tenemos como siempre tarjeta nativa, Visa y Master de vacunación en 24 y 50 cuotas fijas. Planes ahora 12 y ahora 18. También contamos con Visa del Banco Provincia con 10% de descuento y 12 cuotas. En Centro Electrónico tenemos como siempre nuestros planes tradicionales. Centro Electrónico Mitre 377, teléfono 443480. En el corte habíamos quedado casualmente, muchos estupefactos por no saberlo, que en la época de Alvear, por 14 días, el peso argentino valía más que el dólar. Subió por encima del dólar, después se bajó o se estabilizó. Pero eso demostraba la situación económica. Hay otro hecho en la presidencia de Alvear que mandó a un funcionario del Ministerio de Hacienda, como se llamaba en aquella época. Ministerio de Hacienda. Era de Economía. Sí. Pero cumplía las funciones de dirigir la economía del país, para que auscultara, tanteara el ambiente para pedir o evaluar algún préstamo en el exterior, en Estados Unidos y en Europa. Y le pidió que a la mayor brevedad se lo comunicara. Y en forma breve le pidió, esas eran las instrucciones, de modo que no tenga mucha difusión. El funcionario fue y al poco tiempo, por aquella época no existía el avión, sino la vía marítima, el barco. Sí, el barco. Así que se tardaba unos 25, 30 días o alrededor de esa fecha en llegar a Europa. Pero el telegrama vino pronto, y vino dirigido por supuesto al presidente, pero con una sola palabra: ilimitado. ¡Qué bueno! O sea que el crédito para la Argentina era ilimitado. Era ilimitado en ese momento. 1922 para el televidente, 1928. Por eso hoy se especula que la terminación de la presidencia del actual presidente Macri sea justamente una presidencia que pueda concluir, porque los presidentes no peronistas desde Alvear nunca pudieron cumplir el mandato, por renuncia o por golpe de Estado. Diversos factores influyeron para que se interrumpiera el orden constitucional. Y sí, al doctor Alfonsín no le quedó más remedio de... Renunció en 6 meses antes. 6 meses antes, sí.
A mí me dio mucha pena porque tenía que aguantar esos 6 meses. Pero ¿qué pasa? 13 paros generales, hablando pestes del Y continente. había una situación social muy tensa, Sí, y ya violenta, porque se irrumpían los negocios, me acuerdo, sí. en forma violenta, rompiendo las vidrieras y robándose Robándose la mercadería. Yo me acuerdo clarito, una cosa que me dejó muy, pero muy, muy mal, ver justamente a qué habíamos llegado. O sea, la sociedad nuestra es muy extremista. Sí, sí, pero son manejados. Sí, pero usted fíjese que otras sociedades que tienen muchísimos siglos, más que nosotros, Sí. y lo hemos visto hace muy pocos días, Francia, París, Nantes, Sí, arde París, decían los diarios, y están en pero la lo fotografía, veíamos por televisión. y aterrorizan. Sí, sí. Realmente aterrorizan de ver justamente el avance violento, Las camperas amarillas. los, Y aparte, los chalecos amarillos. exacto, y aparte también rompían escaparates, o sea, muchos negocios, también casas, hicieron destrozos en París. Sí, sí, sí. Destrozos realmente. Y no solamente nosotros hacemos destrozos, pero en esa época me acuerdo perfectamente que paraban los camiones de frutas, de verduras, tiraban todo al piso. Eso era todo agrupaciones prestadas a hacer eso. Sí, sí, pero está justamente la violencia. Exacto. Que lamentablemente, Debilita como dijimos, cualquier- no es solamente argentino el problema, sino... No, pero en ese Estamos- momento nos pasó a nosotros. Sí, y también un poco de paradoja, porque en Francia, la revolución llamada francesa, que se inicia en 1789, da origen a una constitución en la cual se afirman los derechos del hombre y del ciudadano. Ujú. Libertad, igualdad, fraternidad. Fraternidad. Sí, Son los- y después mataron a todos a la guillotina. Claro. Hasta Robespierre, que fue el hombre que más personas mandó a la guillotina, ¿cómo murió? En la guillotina. En su propia, Su propia ley, en su digamos. propia ley prácticamente. Porque, Lo o cual sea, demuestra también el alto grado de violencia. En Francia, en esa época, Sí. Lamentablemente. horroroso, horroroso realmente. Por eso la democracia hay que cuidarla. Mucho. Hay que cuidarla mucho. Y fíjese que muchas veces funciona bien en países que no son, salvo excepciones, ¿no? Por supuesto, como puede ser Estados Unidos, que es un país enorme, Ujú, donde hay una democracia que funciona como tal. ujú. Pero también en países mucho más pequeños, la democracia a veces es más fácil de desarrollar. Claro. Como por ejemplo puede ser Suiza, Ujú, como pueden ser Dinamarca. ujú. Un ranking que sacó el diario La Nación sobre los países menos corruptos del mundo, estaba en primer lugar Dinamarca, en segundo lugar estaba Suecia, el tercero se me ha olvidado, y Sí. el cuarto era Alemania, en el cual había una especie de ranking. ¿No? Qué vergüenza tener que realizar un ranking en el cual hay gente, países que no son corruptos y países que tienen un altísimo grado De corrupción. de corrupción. Pero claro, esos países son países pequeños, entonces es a veces más fácil la administración de la democracia, que la democracia es muy antigua, aparece en Grecia y aparece 450 años antes de Cristo, o sea, bien, bien lejana, Sí. y hay una definición de democracia que la transcribe un historiador, Plutarco. Plutarco. Claro, Plutarco tuvo una forma muy novedosa de justamente escribir la historia. Escribía biografías, Ujú. un griego y un romano. No hacía ningún tipo de comparación, No. sino que eran autónomas cada Sí, uno. sí, sí, sí. Y cuando realiza la biografía de Pericles, menciona que después de las guerras del Peloponeso, en el 431 a.C., hizo un acto honrando a los muertos, Pericles. Pero Pericles era el gran sabio de Claro. Grecia. Y ahí es donde da, sin
tener intención de definirlo, Sí. en el discurso menciona, nuestra sociedad es una sociedad que se desarrolla prácticamente todos los días, donde cada uno expresa su opinión, donde los que no piensan igual son escuchados, donde generalmente se busca lograr los principios o ideas que aportan los demás. Eso hizo que se le calificara prácticamente a esta definición de democracia, que era más que una definición de democracia, decían los autores de la ciencia política. Es una forma de vida. Eso, es que es una Y forma es de vida. una forma de vida. Es una forma de vida. Y es la verdad. Después también están, casualmente también honrando a unos muertos, una definición breve para terminar un discurso, la de Abraham Lincoln, Sí, que después de la Guerra de Secesión, o sea, después de 1862, sí. honrando a los muertos de ambos bandos, cuando van en el tren, le aconsejan, mejor no hable, señor presidente, porque políticamente están muy heridas, Las dos muy partes. abiertas, perdón, Sí, muy sí, abiertas sí. las heridas. Sí, sí. Mejor no hable. Entonces él tomó el tintero y papel y escribió unas frases. Y cuando se desarrolla el acto, se le ocurrió hablar. O sea, haciendo lo contrario de lo aconsejado. Y hizo un discurso breve, muy breve, en el cual terminó diciendo y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se arraigue siempre en esta nación. Cosa que llamó mucho la atención fue no solamente que fue aceptado, Sí, sino que siendo un acto de honrar a los muertos, se produjo un aplauso. claro. Un aplauso porque todo el auditorio entendió, pero entendió cabalmente el mensaje. O sea, no menciona una forma de vida, pero con esas tres palabras prácticamente encierran todo el contenido de lo que es Claro. la democracia. Por eso es que nosotros a veces nos cuesta, porque a veces rechazamos lo que piensa distinto. O el otro, en lugar de escuchar, como dijo usted en el párrafo en el momento anterior, dialogar. Dialogar. Es tan difícil porque hay algunos que se aferran a sus ideas y se ponen sordos, no escuchan al otro. Por eso digo que es muy importante comenzar que desde chiquitos, ¿no? La primaria, a nuestros niños les empiecen a hablar sobre los grandes de la patria, Sí. con versitos, con cantitos, pero contando lo bueno que fue hacer tal cosa por tal persona, que tuvimos presidentes democráticos, demócratas realmente, y pensando en el prójimo y tratando de que la Argentina esté bien y porque todos trataron de que la Argentina esté bien. Unos Sí, unos en una de una forma, y claro, otros procediendo del otro. otros llenándose los bolsillos también, Sí, sí, ¿no? sí. Pero tratando de enseñarles a los chicos Sí. quiénes fueron los presidentes honrados y honestos. Sí, aparte, generalmente nunca nos enseñan a pensar, sí, pero hay algo que no nos enseñan, que falta un poquito. No nos enseñan a que aceptemos cómo piensan los demás. Yo muchas veces he escuchado que alguien comenta un concepto. Dice, fulano de tal dijo tal cosa, es un disparate por esto, por esto, por esto. Y yo a veces he dicho, sí, pero lo que pasa es que él piensa que esto es así, 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 por tal cosa. Está equivocado, no puede ser. Lo que vos quieras, pero él piensa así. O sea, nunca nos enseñan cómo piensan los demás. Claro, eso es. Eso debemos adaptarnos nosotros Claro. a eso, que es una forma de iniciar un diálogo, Exacto. un diálogo cordial.
Sí, yo suponer, hay un escritor que me gusta mucho, lo leí desde su primer libro, Mamá, que es Jorge Fernández Díaz. Ah, sí. El otro día me quedé perpleja porque pensé que podía haber tenido ideas socialistas, comunistas. No, él fue peronista. Explicó, era un convencido peronista hasta que empezó, de jovencito, ¿no?, a revivir la historia, tener intercambios y saber qué sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Ya no es más peronista, Sí. ¿no? Pero lo explicó de tal manera como sabiamente él lo sabe hacer. Sí, ¿no? es muy claro para que yo lo leo siempre en la columna de La Nación. Ah, Muy claro, y es un deleite escucharlo. es- ¿Cómo escucharlo? y Porque a como veces hoy, lo he visto en televisión. sí, yo también. Y es una virtud que no todo el mundo, no es frecuente. No, y aparte siempre serio. escribir siempre bien. serio. Sí, Y hablar, y hablar bien. Porque a veces hay gente que escribe muy bien, pero Al transmitirlo transmitir verbal- oralmente le cuesta. Claro. O viceversa, en ese claro. punto. En ese No, aspecto. yo le digo, me quedé Así que él perpleja. cambió. Él de cambió con opinión. el tiempo, pero estudiándolo. Estudiando, sí, sí. Estudiándolo, viendo cosas, dejó de... O sea, no como Marcos Aguinis, que no fue, siempre fue radical, y él sigue siendo Sí. radical, pero una persona que dice en televisión que cambió su convicción por ver los hechos y escuchar y aprender de otros, me pareció maravilloso En derecho realmente. político Sí, hay una teoría que se llama teoría de Roner, que fue el El autor mariscal. justamente, en el cual establece la Ronel, no Rommel, Ronel. Teoría de Ronel. Sí, la teoría de Ronel. no. Ronel. Ronel, con sí, N. sí. En el cual establece que las ideologías políticas van de acuerdo a las edades. Un enfoque Es muy verdad. interesante. Entonces dice, cuando el joven toma conciencia de los hechos políticos y le interesan, generalmente es izquierdista. Sí, Y de, socialista, y de un izquierdismo a veces porque puede ser extremo, otras veces puede ser un poco medido. sí, sí. Generalmente es o procomunista o socialista. Ujú. Con el correr del tiempo, muchas veces asume una actitud más moderada. Ujú. Entonces, entre los 30 y los 40, como posible ejemplo, generalmente es un hombre de centro. Sí. Y ya cuando es un hombre, no anciano, pero un hombre que entrado en años, 50, 60 años, generalmente es un hombre de derecha, tiende a un conservadurismo. Exacto. Es que es así. Está genial, Es porque que es así. el caso que usted acaba de mencionar es un caso que entraría dentro de la Claro. teoría de Roner, Sí, sí. que muchas veces no tiene difusión, Claro, pero es muy importante claro, como uno va cambiando, ¿no? Con los años. con los años. Pero le comenté esto de Jorge Fernández Díaz porque me llamó poderosamente la atención. Como me llamó poderosamente la atención de que Neustadt, que para mí era un gran periodista, aunque no coincidía, nunca me voy a olvidar, un día que me piden el corte ya, pero quiero contar esto cortito. Sí, cómo no. El día que fue el doctor Alfonsín antes de las elecciones, porque estamos hablando de la democracia con Alfonsín, se fue a la mesa de Neustadt y Mariano Grondona, iba con unas carpetas y le temblaban las manos al doctor Alfonsín y le decía, yo acá tengo todo documentado del pacto sindical militar que va a proponer el peronismo. Y con esa carpeta temblándole la mano, me quedó una fijación y justo a un hombre como Neustadt, que era peronista, y Grondona, que era conservador totalmente, ¿no? Pero ese empuje que estuvo Alfonsín en ese momento, antes de las elecciones, no se me olvida por nada. Yo tuve la gran suerte de entrevistarlo varias veces y ya, me voy al corte. Sí, señor, me voy al corte.
Centro Electrónico, usted ya nos conoce. Tenemos como siempre tarjeta nativa, Visa y Master de vacunación en 24 y 50 cuotas fijas. Planes ahora 12 y ahora 18. También contamos con Visa del Banco Provincia con 10% de descuento y 12 cuotas. En Centro Electrónico tenemos como siempre nuestros planes tradicionales. Centro Electrónico Mitre 377, teléfono 443480. Restaurant Parrilla Don Pedro. Parrillada, variedad de carnes, pastas, aves y exquisitos postres. Delivery al 442298. Restaurant Parrilla Don Pedro, en Kramer y Aristóbulo del Valle. Frutería y verdulería La Central de Juan Daniel Pelerán, en Pueyrredón 230. Es donde encontrarán las frutas y verduras más frescas de Dolores. También sucursal en Alberdi y Echeverría. El teléfono 447304. Nextel 261 *3492. Frutería y verdulería La Central. Laboratorio de Análisis Clínico de la doctora Vanessa Turioni, en San Martín 645. Se realizan todo tipo de análisis clínico, también se asisten a obras sociales. Para pedir turno, tienen que llamar al 02245 15 40 40 91. Center Pizza, la mejor pizzería de Dolores, que hacen unas exquisitas pizzas a la piedra y además unas empanadas deliciosas. Center Pizzas, ustedes los van a encontrar en Echeverría, esquina Pueyrredón. Haga su pedido llamando al 442647, porque hacen envíos a domicilio. Cedería Tamaño, en Buenos Aires 65, teléfono 443871. Desde 1955, brindando lo mejor a su distinguida clientela, además de telas de primera calidad y sus mejores marcas en lencería. Brindan también acolchados, mantelerías, sábanas, toallas y cortinería. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Cedería Tamaño, siempre a su servicio. El Colonial, comidas para llevar, en Pueyrredón 79, teléfonos 443451. Elaboración de pastas caseras, tartas y tortillas varias, bombas de papas, empanadas de todos los gustos, pollos al verdeo, al champiñón, a la portuguesa, al horno, con guarnición de papas, matambres tierrizado a la pizza, vacío, comidas light, menú del día. Entregas a domicilio. Haga su pedido al 443451. Estancia La Verónica, siempre apoyando al hombre de campo. Agropecuaria San Rafael, junto al pueblo y su cultura. Qué interesante, amigas y amigos, se puso esta charla. El profesor Vega va a ser uno de nuestros invitados del año próximo que más vamos a tener acá, porque es una maravilla todo lo que sabe y cómo lo explica. Realmente, a veces uno tiene otros compromisos, pero realmente, ya es el último bloque. Aparte, quiero que lo cierre como a usted le gustaría cerrarlo. Bueno,
haciendo una síntesis de síntesis, Sí. porque justamente tenemos el tiempo un poco atrasado, y hemos tenido épocas, como bien dijo usted desde el comienzo, en donde hemos tenido grandes presidentes, ya usted los mencionó, los nombró, no solamente probos, sino honestos, con sensibilidad social, con sensibilidad política, como fue Roque Sáenz Peña, que es una figura que yo tengo un enorme respeto, porque la formación ideológica de él era bien liberal conservador, a lo cual la formación de ellos era que hacer fraude era lo que era necesario hacer. Y él quiebra, rompe con todo eso para poder imponer el voto secreto y obligatorio. Que le costó muchísimo a su ministro Indalecio Gómez en las famosas jornadas en el Congreso defender el proyecto. El proyecto. Que justamente por suerte fue aprobado. Y ahí dimos un paso muy, muy, muy grande. Y la prueba está que un partido que estaba en la oposición y en la abstención, como era el radicalismo, cuando se hacen las elecciones, las primeras elecciones por este sistema, fue en 1912 en la provincia de Santa Fe y ganaron los radicales. Lo cual demostró que ahí la democracia entró a funcionar. Pero por Roque Sáenz Peña, hay que recordarlo. Roque Sáenz Peña, hay que recordarlo en ese aspecto que fue un esfuerzo enorme. Lamentablemente su salud fue precaria y falleció en el cargo, justamente 2 años antes de terminar, en 1914. Por eso la entrega al poder a Hipólito Yrigoyen, primer presidente radical, Constitucional, sí. justamente se le hace el que era vicepresidente ejerciendo el poder ejecutivo en ese momento, que era el doctor Victorino de la Plaza. Una personalidad también muy poco conocida. Sí, un gran hombre. Un gran hombre de un origen tremendamente humilde, era salteño, y el padre era minero, que lo pierde al padre siendo muy joven, lo cría un tío, y viendo las condiciones que tenía, el tío le facilita todo tipo de estudios, incluso lo ayuda para que pueda cursar estudios universitarios y se recibió de abogado. Dominaba 2 o 3 idiomas, francés, inglés. Era brillante. Un hombre brillante, tuvo misiones diplomáticas justamente muy acertadas, de tal manera que hemos tenido presidentes que están muy, muy, muy ocultos. Dentro del siglo XX, justamente en esta primera parte, mencionamos así rápidamente a estos presidentes. También tuvimos en la segunda parte, por decirlo así, presidentes también muy destacados, como fue el doctor Arturo Frondizi, 1958-1962, el doctor Ilia, que casi se puede decir que le sucede porque hay un interregno de un año, que es justamente el presidente primero del Senado, que asume para convocar a elecciones en las cuales triunfa el doctor Ilia, también periodo interrumpido por golpe de Estado, igual que el de Frondizi, que es derrocado. Ilia también prácticamente es derrocado, y ahí se produce toda esta debacle en la cual el militarismo empieza a tomar un protagonismo que lamentablemente se puede decir fracasó. Por suerte, la democracia recuperada de estos 35 años que nos sirvan de experiencia y de perfeccionamiento para tratar de buscar los puntos que nos unen y no discutir los puntos que tenemos distanciamiento. Exacto. Hay que recordar también, yo sí quiero recordar al doctor Alfonsín, que fue uno de los pocos abogados que defendían a las personas que llevaban presas los militares. Sí. Él y otro que estuvo también... Frondizi también lo hizo, ¿eh? Sí, pero en la época de los últimos militares,
porque después dice, sí, él hizo, o sea, el juicio a la Junta, había que tener coraje para presentar el juicio a la Junta, Sí. había que tener. Arlanian fue otro de los, Arlanian creo, ¿no? Sí, fue, Presidente de la Cámara. exacto, fue otro de los que también se ocupó de los presos por culpa de los militares. Eso hay que destacarlo, ¿eh? Uno peronista y el otro radical. Pero ellos iban a las cárceles, buscaban, Sí, defendían. Arlanian fue un hombre valioso, Muy valioso. muy valioso. Sí, 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 sí. que también es de los pocos que está medio olvidado. Medio olvidado. Por eso tenemos que recordar. Por eso tenemos que recordarlos, por supuesto. Y hacernos fuertes, para que sigamos con la democracia, que no la destruyamos, que no nos asusten los piqueteros, que no nos asusten los barras bravas, Claro, todo eso. Sí. que no nos asusten. O los tenemos- sindicalistas poderosos, que no nos asusten. que hagan sindicalismo, pero hagan un sindicalismo sano, un sindicalismo como debe ser. Pero si se enquistan en el poder. Claro. Mire Cavalieri, no quiere dejar, quiere seguir siendo Sí, sí. secretario general. Esto pasó la semana Sí, sí, pasada. una cosa Ahí nomás. totalmente reciente. Sí, es vergonzoso eso, pero por eso es importante poner el límite a los cargos políticos, que tampoco se eternicen los diputados en un sillón, Exacto. que durante años y años son diputados, años y años son senadores. No, tiene que tener un lapso de tiempo, Sí. ¿no? Así creo que va a ser... Aparte el Congreso necesita gente joven. No digo que todos sean jóvenes. No. Teoría de Roner. No, No todos jóvenes. no. Que haya gente grande también, pero necesita diputados jóvenes, senadores jóvenes también. Sí, Es una, podemos decir, una corriente que debe impulsarse. y que estén preparados. Sí, sí, por supuesto, que haya idoneidad. Exactamente. Pero a veces uno ve, cuando transmite en la televisión, algunas sesiones y los ve algunos durmiendo. Durmiendo. Eso es vergonzante. O jugando. O jugando, como Vudú cuando presidía el Senado, que le descubrieron que estaba con un juego. Eso es indignante, bajo todo punto de vista, por la enorme responsabilidad que tienen y por haber sido gente que fue electa. Sí, No es que ellos tomaron el cargo, coparon el cargo. no, pero Como electos. un poco pasa con los sindicalistas poderosos. Sí. Acá no, acá fueron elegidos. Entonces hay que responder Al pueblo que lo eligió Al pueblo y que que lo les eligió. paga el salario. y que les pagamos el salario. Es verdad, Sí. porque ellos se creen una élite superior y se olvidan que son empleados nuestros que les pagamos el salario. Exacto. Sin nuestros impuestos ellos no cobrarían los salarios fabulosos que Sí, sí, tienen. que tienen unos salarios muy, muy altos. O sea, cuando están en el poder se creen los dueños. Sí, y no es así. Y no es así. Tienen que estar al servicio. Exacto. Por eso en Roma, Sí. las magistraturas, Roma, no en la época del imperio, sino en No, la época no, de la no. república, Sí. que es anterior, todas las magistraturas eran gratuitas. Claro. Y era obligación, prácticamente por una ley no escrita, Ujú. que las magistraturas eran totalmente gratuitas. En Grecia también. Bueno, por eso, vieron cuando dice el honorable Consejo Deliberante, honorable cuando no cobraban sueldo, porque antes los concejales no No cobraban cobraban, sueldo. sí. Esos eran honorables, ahora son empleados. Honorables los diputados, no, porque cobran sueldo. Nadie trabaja de honoren, No. nadie. Entonces, tienen que acordarse de que son empleados del pueblo. Son empleados del pueblo, exacto. Porque fueron electos. Fueron elegidos. Exacto. Nosotros los elegimos para que estén trabajando para y con nosotros, que eso es lo importante. Para el pueblo y para la nación. Y para la nación, que aparte tanto lo necesita la nación, tanto necesita que nos aunemos, que aunemos fuerzas, que aunque
pensemos distinto, tratar de conseguir un punto, aunque sea un punto, para estar juntos y que no nos, digamos, no nos apabulle los extranjeros, ni nos dominen porque nos tienen que prestar dinero. Es lamentable que lleguemos a eso, Sí. pero... O elaborar un conjunto pequeño, en Sí, número, sí. numéricamente, Sí. pequeño, de puntos Sí, de acción, de coincidencia, por supuesto, para salir adelante. Exacto, para ahora y para dentro de 20 años. Sí, sí, no programar para lo inmediato, No. sino lo inmediato y lo Inmediato. Sí. Profesor, para mí fue un honor tenerlo Muchas nuevamente. Yo le doy las gracias. Esta es mi atención, Bueno, sí. mi lechucita. Gracias, gracias, gracias. Y muy felices fiestas. Muy felices fiestas. Amigas y amigos, se nos fue el programa. Este programa realmente se me fue volando, porque me gusta hablar de las gentes probas, de las gentes buenas, y especialmente recordar a nuestro querido Raúl Alfonsín, con esos discursos maravillosos que tenía, que uno se quedaba con la boca abierta escuchándolo, y el empuje que tenía. Nunca me voy a olvidar el momento de la 9 de julio, con su discurso, con su forma de decir. Yo lo vi por televisión porque no fui a la 9 de julio. Mi esposo sí, porque era fanático. Mi esposo fue en la 9 de julio. Y después, la forma en que se terminó con ese cántico maravilloso de Jairo, que me gustaría que lo hubiesen repetido este año por la tele, porque fue una canción maravillosa, de Jairo, homenajeando al futuro presidente. Nos tenemos que ir. Les doy las gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a todos los chicos por acompañarnos. Ahí levantó la mano Fede, está Emanuel, está Raúl también levantando la mano y los saludan también. Nos encontraremos la semana próxima con otro invitado, pero hoy no podíamos dejar de recordar que tenemos una democracia y que tenemos que tratar en lo posible de que siga la democracia. No empecemos a poner palos en el camino. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.